Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de Programación 1. En el día de hoy vamos a resolver el ejercicio de la asignación número 3, que correspondía al corte número 2, en donde una empresa de reconocido nombre carga la nómina de sus empleados días antes de su pago. Para ello la empresa tiene tres tipos de empleados: obrero, administrativo y vendedor. Cada uno de ellos se le asignó un código para identificar el sueldo base para el cálculo. Adicionalmente, al sueldo base, todos los trabajadores tienen el mismo beneficio, tienen los mismos beneficios, donde gozan el bono de asistencia del 15% sobre el sueldo base, el bono de alimentación que es 45 bolívares y el bono de transporte que es 10% del sueldo base. Más abajo nos presenta una tabla en donde podemos notar cada uno de los sueldos base. Por ejemplo, el obrero 904, el administrativo 723, el vendedor 1084. ¿Qué es lo que se pedía en este ejercicio? Bueno, identificar primero que el usuario ingresara su cédula y nombre y apellido y un código en donde se iba a identificar código 1 obrero, 2 trabajador administrativo y 3 vendedor. Adicionalmente podemos por medio del sueldo base calcular estos bonos. Por ejemplo, el bono de asistencia del 15% sobre el sueldo base de cada uno de estos trabajadores. El bono de alimentación no tenía cálculo, sino era directamente asignar en los 45 bolívares, pero el bono de transporte sí necesitaba un cálculo del 10% sobre el sueldo base. Vamos a ingresar acá a Visual Studio. Lo primero que debemos hacer es solicitarle los datos personales al usuario por medio de un console by line. Vamos a copiar esto. Lo primero, vamos a hacer el encabezado, el nombre de la empresa, el RIF, luego acá vamos a identificar el sistema, mal un espacio, y ahora sí vamos a solicitar los datos. Ingrese su número de cédula. Esta variable vamos a leer declaramos esa variable tipo string. ¿Por qué la cédula tipo string? Porque no vamos a trabajar con la cédula, no vamos a trabajar, si es numérica no vamos a trabajar con esos datos, y por eso lo declaramos tipo string. Luego vamos a copiar acá, vamos a alargar mucho el video, vamos a solicitar el nombre y apellido.
La declaramos la variable. Ok. Luego de esto, vamos a solicitarle al usuario el código. El código nos va a permitir evaluar el tipo de trabajador. Vamos a asignarle 1 obrero, 2 administrativo, 3 vendedor. Y en base a eso vamos a sacar los cálculos de acuerdo al sueldo base. El código del trabajador. Okay. El código va a ser como ven, vamos a declarar tipo entero. Y vamos a convertirlo. Una vez convertido la variable, bueno, vamos a trabajar con la sentencia if para lograr ubicar al tipo de trabajador. Buscamos if, la condición, abrimos, cerramos llave y dentro de la condición vamos a trabajar con el código, con la variable código. Si código es igual a 1, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignarle el sueldo base, que en este caso sería obrero 904. Sueldo base va a ser igual a 904. Una variable tipo int. Ok. Luego viene lo que es el cálculo de el bono de asistencia, que es de un 15%. En este caso es sobre el sueldo base. Entonces, bono asistencia va a ser igual a, abrimos paréntesis, la variable SB, que es el sueldo base, la multiplicamos por 15 y lo dividimos entre 100. De aquí nos van a asignar lo que es el porcentaje de ese 15% en base al sueldo base. Luego el bono transporte va a ser igual, hacemos el procedimiento del sueldo base, siempre en base al sueldo base, por el 10%, el 10 entre 100, que es el 10%. Y el bono, en este caso, el bono de alimentación no requiere cálculo, sino es asignarles solamente los 45 a cada trabajador. Bono de alimentación se le asigna los 45 bolívares. Vamos a declarar estas variables de tipo doble. Hasta
ahorita ya tenemos la asignación de todos los bonos. Ahora vamos a calcular el sueldo total que va a cobrar ese trabajador, en este caso, cuando el trabajador sea uno. Total, la variable, el tipo double también. Aquí una mayúscula. Entonces sería el sueldo base más bono de asistencia más bono de transporte más bono de alimentación. Ya con estos cuatro montos, ya tenemos el monto total de lo que va a cobrar el trabajador. Simplemente lo que debemos imprimir, un resultado, mueve acá un espacio, imprimir un mensaje por consola. Su sueldo a cobrar es de, concatenamos la variable total, y acá tenemos lo que es el primer trabajador. Si queremos ponerlo un poco más detallado, ponemos sueldo de obrero para que haga referencia a el código 1. Vamos a detener el programa con el console .kit. Ya está aquí, tenemos lo que es el primer trabajador. Al igual que los otros trabajadores, podemos nosotros copiar acá y utilizar las mismas variables. En este caso vamos a modificar que si el trabajador es número 2, el sueldo base sería entonces 723. Modificamos acá y entonces sería acá administrativo. Caso sería el número 3 y de 1084 el sueldo base. Caso sería vendedor. Entonces, si se quiere, ya hasta aquí tendríamos lo que es el programa listo. Creo que el programa también, el ejercicio solicitaba de que cuando el trabajador tuviera los resultados, se imprimiera el nombre y la cédula. Entonces, para ello vamos a agregar a uno primero, antes de que el otro trabajador. Entonces colocamos los datos que él ya ingresó: cédula, acá que tenemos acá la variable cédula, nombre y apellido.
almacenamos con la variable nombre. Luego acá copiamos y lo pegamos en los otros casos. Listo, guardamos y le damos a correr. Ok, aparece el encabezado: Corporación HG de Venezuela, compañía anónima, RI J 30 56 58 79-0. Identificamos el nombre del programa. Acá nos pide que ingresemos el número de cédula: 12 540 809 801. Si el trabajador es 1, vamos a ver cuánto cobramos. Ok, ese es sueldo de obrero, porque ingresé 1, me replica los datos que ya ingresé: el número de cédula, el nombre de apellido. Acá hay que darle un espacio y me dice su sueldo a cobrar es de 1174. Vamos a volver a correr el programa. Ingrese los datos. Vamos con el número 2, 948. Corremos por tercera vez. Dan 1399. Bueno, terminando el programa, espero que hayan aclarado dudas. En resumen, lo que hicimos, el encabezado del ejercicio o de la empresa, en este caso. Luego le solicitamos al usuario que ingresara los datos personales, luego que ingresara el código del trabajador, y en base a ese código hicimos 3 sentencias if, donde evaluamos 1 si era para obrero y le asignamos el sueldo base de acuerdo a la tabla que estaba solicitando el ejercicio. Luego calculamos en base a ese sueldo base, esta variable, el 15% del bono de asistencia, el 10% del bono de transporte, y el bono de alimentación no requería cálculo, sino solamente era asignarle esos 45. Luego, para sacar el monto total que iba a cobrar cada trabajador, sumamos primero el sueldo base, luego el bono de asistencia, el bono de transporte y luego por último el bono de alimentación. Estos 4 montos nos daría el monto total que va a cobrar el trabajador. Bueno, espero que hayan aclarado esa duda. Cualquier información, no duden en preguntar por el grupo. Nos vemos en la próxima clase.